Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez, dando continuidad a los programas que hacemos en esta plataforma de estrados, la cual conjuntamente con Lowit Venezuela vamos a dar una segunda parte del tema de argumentación jurídica. Como lo hicimos en el programa anterior, me acompaña en esta nueva emisión mi amigo Richard Rodríguez Blaze, para tratar, repito, el punto de la argumentación jurídica, pero ya visto desde un esquema más práctico de mayor utilidad. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes, profesor. Bueno, ciertamente, siguiendo con este evento, con este tema que luce interesante, hoy trataremos de llevarlo un poco más a la práctica para comprender lo que quizás quedó como un poco teórico la vez anterior. Efectivamente, hoy vamos a darle un enfoque práctico a este tema de la argumentación jurídica y lo vamos a ver desde la perspectiva procesal. Básicamente vamos a hablar de lo que es la argumentación en el tema de la demanda, lo que es las defensas, lo que son las pruebas y lo que es la decisión judicial como tal. Cuando vemos la argumentación jurídica, volviendo un poco a lo que señalábamos en el tema anterior, me gusta siempre iniciar con esta introducción. La Universidad de León en España avalan un máster de formación permanente en argumentación jurídica y el cual señala que construir una argumentación jurídica sólida requiere de una profunda investigación, análisis y capacidad de presentar razonamientos persuasivos. En tal sentido, se señalan los pasos clave, entre los que destacan lo siguiente. Primero, una estructura lógica. Se trata de dividir el argumento en secciones claramente definidas. En segundo lugar, el uso de precedentes, es decir, la jurisprudencia desempeña un papel esencial y hay que utilizar casos precedentes similares para respaldar los puntos. En tercer lugar, una persuasión racional. Se deben presentar argumentos lógicos y convincentes, se debe utilizar un lenguaje claro y conciso, evitar la jerga excesiva y términos técnicos complicados que puedan dificultar la comprensión. Y en último lugar, la refutación de contrapuntos, es decir, anticipar las objeciones que podrían surgir y refutarlas de manera lógica y fundamentada. Esto es en esencia lo que es la argumentación jurídica, construir racionalmente una serie de aspectos para presentarlos en cualquier forma. Ya lo acabamos de decir, en el aspecto procesal, en que implica cómo presentar la demanda, cómo presentar las pruebas, cómo redactar la sentencia judicial. Por ejemplo, en el caso de las pruebas, que tiene que ver con el razonamiento probatorio y con la argumentación jurídica, resulta fundamental, profesor. Fíjese, el artículo 12 del CPC establece que los jueces deben procurar establecer la verdad de acuerdo con los límites o dentro de los límites de su oficio. Esa es una regla importantísima a la hora de tomar en cuenta, no solamente para preparar la demanda, sino también para que el operador jurídico pueda resolver el caso de acuerdo a las alegaciones y a las contraalegaciones o el contraderecho que alega el demandado, ¿no? Entonces yo quisiera partir de esa premisa con el tema de la verdad dentro del proceso. La verdad requiere, por supuesto, de un acervo probatorio que el juez debe establecer y que debe motivar y que debe analizar de manera epistemológica, ¿no? Y creo que la argumentación tiene que ver con todas esas herramientas que le acabo de mencionar. Sí, es cierto, pero para llegar a las pruebas tenemos que pasar primero por la demanda. Exacto, claro. Es decir, establecer esos argumentos que de una forma u otra van a sustentar la actividad probatoria en búsqueda de la verdad, como lo estás diciendo. Claro. Entonces el aspecto es ¿cuál? ¿Qué vamos a plantearle al juez? ¿Qué argumentos podemos señalarle al tribunal como fundamento, como sustento de una demanda? Y en ese sentido,
me gustaría señalar lo siguiente. Hay un curso de argumentación jurídica que se dictó aquí en el Tribunal Supremo de Justicia de la mano del magistrado Levis Ignacio Serpa, en el cual señala los diferentes argumentos que se pueden utilizar dentro de un proceso. Y él hablaba en estos términos. En primer lugar, los de tipo o los vinculados con la lógica. Los argumentos deductivos, es decir, partir de lo general a lo particular con una conclusión necesaria, y eso es cierto, o sea, cualquier argumentación con una demanda debe ser un relato, el cual tiene un inicio y llega a una conclusión, pero una conclusión lógica como tal. Los argumentos de tipo inductivo, en los cuales partimos de lo particular a lo general con conclusión probable. Y los aductivos, que son la búsqueda de la mejor explicación posible. Y también habla de los argumentos analógicos, es decir, basados en semejanza. Es decir, tenemos ya como un primer elemento para tratar en juicio 4 tipos de argumentos distintos. No es que los vamos a mezclar, puede ser que en algún momento se conjunten unos con los otros, pero debemos tener una estructura o bien deductiva, o bien inductiva, o bien aductiva, o bien analógica. Es decir, no redactar una demanda en términos generales, en términos abundantes e imprecisos, sino más bien con una hilación lógica y racional. Sí, bueno, lo que pasa es que me estaba acordando que yo aprendí en el ejercicio que una forma, digamos, bien útil de redactar un libelo en cuanto a los hechos es ir pensando en cuáles hechos se van a subsumir en el supuesto abstracto de la norma. Es decir, lo que llaman los hechos constitutivos. Porque hay libelos que parten de una narración de hechos que no son relevantes para el proceso, que son argumentos de hechos periféricos, que no apuntan al fondo del problema que yo voy a plantear ante un tribunal. Entonces, pareciera que lo interesante sería los hechos que van a servir luego de soporte al juez para subsumirlos en la norma cuyo efecto jurídico yo estoy persiguiendo. Y del lado del demandado se dice que, bueno, que hay que alegar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos, ¿no? Y quizás también tiene su razón de ser. Sí, pero una construcción racional. Es decir, no plantear, como bien lo dice, una serie de argumentos que a lo mejor después no vamos a poder demostrar, sino plantear lo que podemos probar. Yo me tengo que anticipar a esa situación. Incluso colocarme en un plano de la mente del otro. ¿Cómo me los va a rebatir? ¿Cómo va a contraargumentar? Y por lo tanto, ¿cómo puedo yo rebatir esos contraargumentos? Entonces, eso ya debe estar listo con la demanda. Ya en el momento en que lo planteo, no pueden haber sorpresas a futuro, sino que hay ya una planificación en cuanto a los argumentos y a las pruebas que puedo utilizar. Porque ¿de qué me sirve a mí traer una serie de argumentos al proceso que después no los puedo probar, que después no los puedo demostrar, porque no tengo los medios, porque no tengo la capacidad económica para traer ese tipo de pruebas, etcétera, etcétera? Entonces, toda esa situación es palpable desde el punto de vista de la argumentación. Argumento porque puedo probar, argumento porque sé que tengo la obligación de probar. Y ahí entramos en un tema que a veces es controversial, que es la carga de la prueba. Tenemos esa norma del Código de Procedimiento Civil que tal vez va un poco en contravención a lo que es la idea del proceso. Es decir, todo el que afirme un hecho tiene que probarlo. Y entonces hay cargas que se distribuyen dentro del proceso. Y la realidad no es esa. La realidad es que tiene que probar el que quiere ganar el juicio, indistintamente de que haya una carga o no que la ley establezca. Entonces, son aspectos propios de la argumentación, es decir, de la construcción de la demanda como tal. Sí, fíjese que cuando hacemos referencia a los hechos, que es en lo que nos estamos deteniendo, hay un punto que es interesante. ¿Qué se prueba? El hecho como tal, en sentido ontológico, el hecho o la afirmación de ese hecho. Ese es un punto que hay que, de alguna manera,
precisar. ¿Qué es lo que yo debo probar? Como dice Sentis Melendo, se prueban las afirmaciones, los hechos existen. Exactamente, los hechos son los hechos. Claro. Entonces, partiendo de esa premisa, hay otro aspecto interesante, que por supuesto los hechos se van a concatenar con el material probatorio que yo voy a llevar al proceso, y se habla de la famosa carga, el onus probandi, ¿no? Ahí el tema está en que alguna doctrina autorizada considera de que eso es inútil, esa distinción entre una carga subjetiva o una carga objetiva, ¿no? Sino que sencillamente pareciera que hay una responsabilidad de la parte y un interés de probar su afirmación de hecho, independientemente de que quién debe probar, ¿sí? Es decir, esa distribución de la tarea probatoria pareciera que en la práctica no es una noción útil, sino que prueba quien esté interesado en probar un hecho, quien esté en mejor posición de probar. Y eso le podemos agregar algo más, la famosa carga dinámica de la prueba. Dice, prueba quien está en mejor posición de probar. Claro. ¿Por qué? Porque no siempre quien alegó el hecho tiene la capacidad, por X razones, de probar, sino que el poder o la facultad o la potestad de probar lo tiene la otra parte. Entonces la carga se desplaza hacia allá. Es la famosa carga dinámica de la prueba que tratamos de incorporarla en la reforma del Código de Procedimiento Civil que trabajamos en los años 2014 al 2016, que no se dio la reforma como tal. Pero después la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, con una ponencia del magistrado Guillermo Blanco, la incorporó utilizando una figura que es absolutamente utilizable hoy en día, que es la constitucionalización del proceso. ¿Por qué? Porque el proceso no puede ir dirigido a algo que no sea la obtención de la verdad. Claro, bueno, fíjese, varias cosas. varias cosas. Insisto, en el tema de los hechos, por supuesto, el litigante debe preparar su demanda de acuerdo a una situación fáctica, debe determinar cuáles son los hechos relevantes. Yo considero que ahí debería estar siempre atento a los hechos constitutivos de su pretensión, realmente los hechos que luego, una vez probados, se van a subsumir en la norma jurídica. Y por supuesto, luego probar, eso de parte del jurista o del litigante como tal. Del lado del juez hay un mandato. El juez debe en su sentencia establecer los motivos de hecho y los motivos de derecho. O sea que todo de alguna manera se va como que vinculando, ¿no? Y otro aspecto que quizás sirve como un consejo es que alegar poco para probar mucho. A veces vemos un libelo profuso en argumentaciones de hecho, argumentaciones fácticas, que lejos de servir para esclarecer la situación concreta, lo que hace es más bien enredar y crear un sesgo o una complicación en el juez a la hora de resolver qué es lo que realmente se está pidiendo, ¿no? Fíjate, ahí tienes absoluta razón en lo que dices. En cuanto al alegato extenso, al alegato desmedido que se puede presentar en un juicio, hay que ser racional y hay que ser lógico al plantear una demanda. Y entre esos aspectos hay que manejar los distintos tipos de argumentos que se pueden utilizar. Por ejemplo, el magistrado Levi Serpa, él decía lo siguiente: los argumentos son argumento por autoridad, argumento a contrario, el derecho prohíbe, el derecho ordena, el derecho permite, argumento de mayor razón, argumento de complemento, argumento de coherencia, argumento psicológico, argumento histórico, argumento de reducción al absurdo, argumento teleológico y argumento sistemático. Como vemos, un rango muy amplio de tipos de argumentos. Y vamos a detenernos en el último, el argumento sistemático. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un litigio de orden constitucional y donde estamos planteando que lo que se discute aquí es la interpretación de la Constitución, ¿qué tipo de interpretación o de argumento interpretativo vamos a utilizar? Si tomamos como guía los sabios consejos del profesor Duque Corredor, él decía que la Constitución se debe interpretar en un sentido sistemático.
Es decir, la Constitución no es un artículo, no es el 26, no es el 49, no es el 257, es todo el elemento de la Constitución, visto como un sistema normativo, donde todo tiene un elemento que lo vincula desde el primer artículo hasta el último. Entonces, esa es la interpretación que tiene mayor sentido, que es lógica, porque no me interpretes la Constitución nada más por lo que dice el artículo 26, porque la tutela judicial efectiva la tienes que ver con el debido proceso, o la tienes que ver con el Estado social de derecho y de justicia. Es decir, es todo un elemento de sistema para poder llegar a una conclusión. Y cuando hablamos entonces de plantear una demanda, de plantear una controversia, debemos tener a mano cuál es el argumento que vamos a utilizar. Leí una cantidad grande de argumentos, pero no es que vamos a utilizarlos todos, vamos a utilizar el que sea coherente, el que tenga relación con el asunto que se está planteando como tal. Bueno, yo pienso que ahí hay que precisar algo, que es lo siguiente. Por supuesto que para argumentar yo debo interpretar. La interpretación de la ley tiene unos métodos, tiene unas herramientas histórica, gramatical, teleológica. Ahora se discute si esa interpretación de la ley tiene que ser también conforme con la Constitución. Obviamente, una Constitución que tiene carácter normativo, pues permea en lo que es la ley como tal, la ley ordinaria. Entonces, claro, está el debate teórico de cómo debo interpretar la Constitución y luego cómo debe permear a la interpretación de la ley como tal. Eso por una parte que sería interesante precisar en el tema de, por ejemplo, cuando hablamos de esa cantidad de argumentos, que también sirven de argumentos interpretativos también, a la vez que de argumentos para justificar una determinada decisión, ¿sí? Lo que quiero significar es que hay que tener cuidado en el tema de la interpretación de la ley y la interpretación de la Constitución. Hoy en día, obviamente, se habla de una interpretación conforme, entendiendo que la Constitución, por supuesto, es norma viva, interpretación evolutiva o el método pro homine de la Constitución, eso permea lo que estamos hablando. Eso es importante, creo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de, por supuesto, de construir un nivel de demanda y, por supuesto, también me pongo del lado del juez cuando le toca resolver el caso concreto. No, y a eso le agregas un elemento más, las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional, que te atan como tal. Y hay veces que lo que se debe procurar es ir contra esa interpretación vinculante para tratar de generar una nueva interpretación, porque tal vez aquella que se dio en un determinado momento no es la que precisamente se requiere en esta oportunidad. Como se ha dicho en algunas oportunidades, es que no puede cambiar la interpretación vinculante. Lo que hicieron los magistrados en el año 2010, en el 2026 se tiene que mantener. Tal vez la interpretación cambie, pero si no se plantea, si no se lleva al tapete, a la discusión, va a resultar compleja, va a resultar difícil esa situación como tal. Allí lo que puedo aportar a esa idea, profesor, es que a mí me preocupa mucho cuando hablamos de sentencias vinculantes, porque ¿qué es lo que es vinculante? ¿Cuál es el precedente judicial? ¿Cuál es la ratio decidendi? Que sea publicado en la Gaceta Judicial, que haya un extracto que diga carácter vinculante y hay un extracto al final en la parte dispositiva, o es que en la motiva no puede haber también un argumento que sea derecho judicial y que sea vinculante. O sea, ¿qué es lo que es vinculante? Eso que llaman precedente judicial, a mí me genera alguna angustia, porque siento que a veces no se maneja en el contexto correcto. Claro, es así. Volviendo al punto de la demanda, uno de los conceptos que tenemos aquí reflejado nos dice que la argumentación jurídica es el conjunto de razones fundamentales, fácticas y normativas que sustentan la pretensión de una demanda dentro de un proceso judicial. Su objetivo principal es convencer al juzgador y proporcionar legitimidad a la petición, actuando la demanda como la tesis, iniciación de una estructura dialéctica. Ahora bien, plantear una demanda. Plantear una demanda, ¿qué implica? Argumentar, exponer razones, traer pruebas, presentar alegatos que sean válidos. ¿Pero en qué medida? Porque estamos cansados de ver demandas de una extensión que no tiene ningún sentido y que más bien
lo que genera es una pérdida, una desviación en el camino como tal. Y planteo esta situación porque, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, que también existe aquí en algunas materias, ya las vamos a mencionar, regula la extensión de los recursos. Y dice que un recurso no puede tener más de 12.000 palabras. Cuando hablemos de 12.000 palabras y lo llevamos a un contexto de páginas, esos son de 18 a 20 páginas. Ese es el máximo que se puede poner allí para que la petición sea recibida y sea tramitada. Y aquí estamos cansados de ver demandas que, por ejemplo, dice fundamento legal de la demanda y llegan y copian todos los artículos, 8 o 10 artículos del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil. ¿Para qué? Eso no tiene ningún sentido. Eso lo que hace es extender una cuestión que no tiene lógica por el llamado principio del iura novi curia. El juez conoce el derecho y tiene la obligación de aplicarlo. ¿En qué voy a sustentar la demanda? ¿En tales y cuáles normas? Perfecto. Pero es que eso ni siquiera hace falta, porque el juez conoce cómo va a resolver eso. Aquí lo vemos hoy en día, por ejemplo, en materia de recurso de casación, en el caso laboral, la extensión son 3 folios. Son 6 páginas de lado y lado. Que algunos dirían, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo hago yo para resumir una demanda que tiene tantas piezas, etcétera, etcétera, en 3 folios nada más? Argumentando, reduciendo, sintetizando, concretando. Porque ¿para qué voy a copiar yo en extenso los criterios de la sala o la jurisprudencia? Con solo citarla basta. Entonces, no tiene sentido. Es igual como pasa, por ejemplo, en materia oral. Juicio de amparo, audiencia oral, y se tiene 10 minutos para presentar sus pretensiones. Y la parte dice, caramba, en 10 minutos, ¿cómo planteo yo esto? Quítale todo ese argumento que no tiene sentido. Buenos días, ciudadanos magistrados de la excelsa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Acudimos ante usted para presentar nuestro... Señor, eso no hace falta. Buenos días, mis alegatos son esto y esto y esto, y ya está. Y me ahorro tiempo. Yo estoy de acuerdo con usted con ese sentido de que quizás una cultura jurídica del abogado venezolano, no sé si latinoamericano, en el sentido de que nos gusta escribir y nos gusta transcribir y citar doctrinas y sentencias cuando eso realmente es innecesario. Y los propios tribunales también incurren en eso. Y por supuesto, hay sentencias que en la parte narrativa tienen 60 folios, en la motiva tiene 5 y la dispositiva medio folio, ¿no? Entonces, ahí pareciera que quizás un tema de una mala técnica a la hora de construir el libelo y a la hora de construir la sentencia, ¿no? Eso también hay que revisarlo y ahí hay que cuestionarlo, obviamente. Es que va hasta contra lo que estipula la propia ley, el Código de Procedimiento Civil, que dice en el artículo 243, una síntesis breve, precisa y concisa de los términos en que quedó planteada la controversia. Y me vas a hacer una narrativa de 50 páginas, de 30 páginas, de 40 páginas, no tiene sentido. Lo que pasa es que esa síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, los jueces quizás a veces no entienden, que no es la parte narrativa, sino que precisamente el juez tiene que decir cómo entendió el problema. De acuerdo a estos hechos controvertidos, yo entiendo que el problema a decidir aquí es este, y esa es la hoja de ruta. De hecho, eso es un aspecto interesante para el juez. Mientras el juez esté más claro qué es lo que se está pretendiendo, qué es lo que se está debatiendo, su sentencia tiene más congruencia y es más fácil resolver el problema que cuando no estás claro hacia dónde va. Fíjense que en materia oral, ahora que usted lo menciona, el juez está obligado a hacer la fijación de los hechos. Y a mí me parece que eso es interesante porque de alguna manera le dice a las partes hacia dónde vamos y hacia dónde debemos probar. Es el famoso tema decidendum. Exacto. Fijar, establecer el tema decidendum, que la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil lo ha dicho cantidad de veces. Cuando un juez no fija el tema decidendum, su sentencia está errada. Su sentencia falló en su construcción como tal. Bien, pasemos ahora a otro aspecto, que es la parte de las pruebas. Ya adelantábamos un poco en relación con eso, pero hay que hablar, porque ese es el esquema del proceso. Los alegatos, las pruebas y la decisión. Son los 3 grandes bloques, los 3 grandes pilares
del juicio. Mientras alega, después tengo que probar y el juez tiene que decidir. El maestro Tarufo decía que el problema de la especificidad de la prueba se ha planteado también desde otro punto de vista, afirmando que su función típica es la de persuadir y no la de demostrar. Está también difundida la opinión de que la prueba no tiene una función en lato cognoscitiva, sino argumentativa. Esto es, no se situaría en la dimensión lógica del fundamento racional de las hipótesis sobre el fallo, sino en la muy distinta dimensión de la retórica de la argumentación dirigida a convencer al juez para que considere el hecho como existente. Es decir, yo no trato de demostrar la verdad, sino trato de argumentar que tengo razón. Según Tarufo, es la forma en que se está utilizando la prueba. Yo quisiera saber si tú compartes esa idea del maestro Tarufo. Bueno, yo en materia de argumentación jurídica me gusta mucho a un autor que se llama Aulis Arnio. Yo les aconsejo que lo revisen y lo estudien porque él pasa de la idea de la verdad a la idea de la razonabilidad, ¿no? Y entiende que un argumento y una decisión está justificada cuando hay un consenso entre una comunidad jurídica, en una comunidad lingüística racional. Yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta, porque el tema de la verdad, y yo sé que Tarufo es uno de los que más ha hablado sobre esto, nos somete a un problema. La pregunta sería, ¿qué significa que un hecho esté probado en un juicio? ¿Y cuáles son los criterios que utiliza un juez para determinar que un hecho está probado? Eso es un problema a resolver. Hay estándares de prueba, que es una tesis también que nos lleva a entender cuándo se debe considerar un hecho probado. Una teoría o un criterio que ha sido también muy cuestionado. Se habla más bien del análisis racional de las pruebas. Son temas que lucen interesantes. Pero la verdad, la pregunta sería, ¿existe realmente una verdad? Y en el proceso es bueno hablar o es correcto hablar de verdad procesal y de verdad verdadera o de verdad material. ¿Qué concepto de verdad estoy manejando? ¿Verdad como correspondencia o adecuación? ¿La teoría pragmática de la verdad como unificación de criterios o la verdad más allá de la ciencia? ¿Qué estoy hablando de verdad? Porque si la prueba va a servir para demostrar la verdad de un hecho, la pregunta sería, ¿qué pasa en un caso de confesión ficta, donde el demandado, el reo, no compareció al proceso por cualquier circunstancia, pero los hechos narrados en el libelo son falsos? El juez, aplicando una regla que le dice cómo debe actuar en caso de que el demandado no conteste ni promueve, el juez dice, está declarado confeso y ese hecho es verdad, y con lugar la pretensión. Pero eso es mentira. Entonces la pregunta sería, ¿esa verdad procesal coincide con la verdad material? No. Entonces ahí, ¿de qué verdad estamos hablando? Es que yo ahí voy al punto que tocaste inicialmente, del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. ¿Okay? El juez tendrá como norte la búsqueda de la verdad que procurará obtener en los límites de su oficio. Si el juez está convencido de que eso no es cierto, de que eso no es verdad, mal puede entonces pronunciarse por una confesión ficta que haya podido existir, por una ausencia al momento de contestar la demanda, porque sería ir contra su propia lógica, contra su propia argumentación, contra su propia creencia. Si yo estoy convencido de que eso no es así, ¿cómo lo voy a aceptar como tal? ¿Por qué no vino? Y ahí es donde entra un elemento que es primordial para todo esto, que tú has tratado mucho, Richard, desde el punto de vista de la academia, que son las pruebas de oficios por parte del juez. El juez tiene una serie de elementos que puede utilizar en la búsqueda de la verdad, procure conocer la verdad y no ajustarse simplemente a que el demandado no dio contestación a la demanda. Es una carga, es una imposición, es una regla mal redactada. Como tal, uno pudiera pensar que sí. El maestro Rengel Romberg decía, iba en contra de eso, decía que no es posible, porque esa situación absurda que tiene el Código de Procedimiento Civil, donde dice que la parte única y exclusivamente puede hacer la contraprueba de los hechos alegados, eso no puede ser. Tiene libertad probatoria, puede probar todo, lo único que exime es de carga probatoria, en este caso al demandante. Entonces, hay una situación
que demostrar, hay una situación que probar y donde el juez no puede ser un convidado de piedra. El juez tiene que participar en todos esos aspectos probatorios. ¿Qué es lo que se critica? ¿Qué es lo que se cuestiona? Que normalmente llega tarde. Porque cuando vamos al aspecto de la prueba de oficio 401, 514 del Código de Procedimiento Civil, el juez por lo general llega tarde a la cita. Cuando se da cuenta ya pasó la oportunidad para eso de llevar a cabo una prueba de oficio. Por eso, parte de las reformas que uno ha tratado de implementar o que ha discutido en relación a un nuevo Código de Procedimiento Civil es que la actividad probatoria del juez debe existir en cualquier momento del proceso y no necesariamente atada a esas oportunidades del 401 del 514 del Código de Procedimiento. Ciertamente este tema va a generar conflictos y controversia, pero yo realmente Esa es la idea. yo creo en un juez activista. Yo creo que el juez debe tener herramientas oficiosas para buscar la verdad dentro de unos límites, obviamente. Pero fíjese, yo quiero llamar la atención en lo siguiente. Así como en el programa pasado llamamos la atención en cuanto a qué concepto o noción de justicia yo manejo, también yo debo estar claro en qué es la verdad dentro de un proceso. Porque fíjese algo, le planteo a usted la pregunta. Hay una norma que dice que los abogados deben exponer los hechos conforme a la verdad y que un abogado debe actuar con ética, con lealtad y probidad dentro del proceso. Decir la verdad significa admitir que mi cliente no pagó la deuda. ¿De qué verdad nos referimos allí? ¿Qué cree usted? No, fíjate, eso es incluso una tesis que hoy en día se ha desarrollado mucho a nivel teórico, más no a nivel práctico, y que tiene que ver con el artículo 16 del Código de Procedimiento y el 170. El 17. El 17 y el 170 del Código de Procedimiento, que es el llamado fraude procesal. Okay. Cuando yo no digo la verdad, cuando eso se descubre, allí lo que hay es un fraude. ¿Un fraude a qué? A la justicia, un fraude al proceso, un fraude a esos elementos que la Constitución protege y esas garantías que la Constitución desarrolla como tal. Entonces, el argumentar falsamente, y ahí vamos a entrar ahorita en otro punto, va en contra de todo lo que el deber ser como tal. Y argumentar no solamente falsamente, sino también fabricar pruebas, fabricar conceptos que tal vez no tienen sentido. Y lo digo y lo sabes por tu experiencia como litigante, por tu experiencia como juez. Por ejemplo, ¿cuál es la prueba que menos credibilidad tiene en nuestro sistema? La prueba testimonial. Pero la prueba testimonial, ¿por qué? Porque hay veces que hace falta una prueba testimonial, que no hay otro elemento para probar el hecho como ese. Pero es que los abogados han desvirtuado la prueba testimonial. La desvirtúan ¿por qué? Al preparar testigos y pedirles que declaren falsamente. ¿Es en contravención a la ley preparar un testigo? Yo digo que no. Tú lo que no puedes preparar un testigo es para que mienta, para que no diga la verdad, pero lo tienes que preparar para decirle cuál es el escenario en el que se va a enfrentar, para que esté tranquilo, para que tenga una actividad de declaración calmada, no turbulenta y que no origine cuestiones anormales. Sí, bueno, en materia de testigo yo aporto lo siguiente, que es que decimos en un juicio, los testigos de la parte actores, los testigos de la parte demandada, mis testigos y tus testigos, ¿no? Cuando el testigo no es de la parte, el testigo es de unos hechos y que, bueno, que va a servir como una fuente de prueba para demostrar un hecho dentro de un proceso, ¿no? Eso quizás forma parte de la cultura del venezolano en el tema probatorio. Pero fíjese algo, es que me llamó la atención y recordé algo que me parece que es interesante en materia probatoria, más allá luego de examinar un poco más cómo se debe argumentar o cómo se debe razonar desde el punto de vista probatorio, es el tema de la tarifa legal. Porque en el caso del testigo, recuerdo que en una oportunidad existía la tesis de que dos testigos hábiles y contestes hacían plena prueba del hecho confesado, del hecho declarado, ¿no? Cosa que me parece terrible, ¿no? Evidentemente el testimonio debe ser valorado con unas libertades, pues, sana crítica, máxima experiencia, reglas de lógica, en fin. El Código de Procedimiento Civil tiene
una forma de valoración la prueba testimonial que es mixta. Tiene parte de tarifa legal y parte de sana crítica. Porque cuando el 508 del Código de Procedimiento le dice al juez, usted debe desechar la declaración del testigo que no haya dicho la verdad, que haya mentido, eso es totalmente subjetivo, eso es sana crítica. Eso no tiene ninguna otra consideración como tal. Pero ya que estamos hablando de esto y de la argumentación, básicamente, hay un punto que es importante y sobre todo se ve en la prueba testimonial, que es los llamados sesgos cognitivos, es decir, cuando el juez se va de la realidad porque su realidad es otra como tal. Jordi Nieva Fenol, un autor contemporáneo bastante leído y bastante acucioso, dice que es necesario prevenir los denominados sesgos cognitivos, siendo uno de ellos el que deriva del heurístico de la representatividad, y lo cual convierte en que el juez observa que la hipótesis que le cuenta una parte se corresponde con su experiencia y acto seguido sin más se la cree por completo. Y es de la tesis Jordi Nieva de que hay situaciones en que hay que eliminar las máximas de experiencia. El juez no puede decidir todo el tiempo en base a máximas de experiencia. Que lo que yo creo, que lo que yo he sentido, que lo que yo he experimentado en mi vida es suficiente. No. ¿Por qué? Porque puedes estar equivocado. Puedes no tener la razón. Y eliminar esos sesgos como tal. Por ejemplo, me viene a declarar un individuo que está todo tatuado, que tiene piercing, que tiene esto, etcétera, y yo, como una persona convencional, automáticamente pongo una barrera. No le voy a creer a este señor por todo lo que él representa. No, señor. Y ahí es donde habla Jordi Nieva de la llamada psicología del testimonio. No vea al testigo, vea su declaración. Escuche su declaración. Tenga en cuenta lo que dijo, no quién lo dijo o cómo lo dijo, porque eso es totalmente absurdo. Cuando dice, bueno, es que yo valoro al testigo por su estado como estaba, se encontraba en ese momento, estaba nervioso, sudaba, etcétera, etcétera. Bueno, pero es completamente lógico que eso sea así. Está en un ambiente que no es el natural. Claro. El tema de los sesgos cognitivos es algo sumamente interesante. El tema de esos errores en el pensamiento, la forma como el juez justifica una premisa, por qué elige una premisa fáctica y qué la justifica. Usted decía anteriormente algo interesante. Bueno, la jurisprudencia, por supuesto que los precedentes judiciales o las sentencias vinculantes, por supuesto el argumento teleológico, es decir, la finalidad de la ley, la aceptabilidad social. El juez, por cualquier persona, pues obviamente tiene sesgo, tiene ideología, y el juez puede equivocarse a la hora de interpretar cómo comúnmente suceden las cosas. Pero ese es un tema que quizás pues, sería objeto de otro tema, porque hablar de los sesgos cognitivos o inclusive de las facultades oficiosas del juez y hasta dónde están los límites del juez, en ese sentido pues requiere un mayor análisis. Perfecto. Vamos a entrar en la última parte de esta emisión y vamos a tratar el tema de la motivación de la sentencia. Como decíamos, estamos dividiendo el proceso en tres partes. La parte argumentativa, la demanda, la parte de las pruebas, que ya la mencionamos, y la parte de la sentencia, la parte de la motivación de la sentencia. Pero como usted ha sido juez mucha parte de su vida, ha estado en todos los estratos judiciales, desde juez de municipio hasta juez superior, ahí le dejo yo a usted la palabra. ¿Qué debemos entender por motivación de la sentencia? Bueno, motivación de la sentencia fundamentalmente es justificar y dar razones por las cuales el juez arriba a una conclusión. Hay una motivación de hecho y una motivación de derecho. La motivación de hecho, por supuesto, pasa por el análisis del material probatorio aportado al proceso, es decir, del razonamiento que el juez va a utilizar para decir que determinado hecho está demostrado dentro del proceso. Ahora bien, la motivación de derecho parte por, obviamente, una interpretación de la norma jurídica que resulte aplicable para resolver una controversia. Esa motivación obviamente forma parte de un derecho de mayor jerarquía, que es la tutela judicial efectiva, incluso la garantía del debido proceso. Obviamente una sentencia
para que pueda tener un escrutinio social, político, debe estar motivada. El juez no puede actuar arbitrariamente o de manera caprichosa. El juez debe dar razones por las cuales arriba a una conclusión. Es más, es un derecho de la parte del justiciable que el juez le explique por qué llegó a una determinada conclusión, por qué eligió en la construcción de un argumento esas premisas, porque el argumento, desde el punto de vista de la lógica, se construye con base al método silogístico, o sea, una premisa mayor o general, una premisa particular y una conclusión. Ese es el método de interpretación, el argumento más clásico que conocemos nosotros. Ahora, hay una justificación más difícil, que es la justificación externa. De cuando yo elijo una premisa, yo tengo que decir por qué yo estoy decidiendo que en este caso particular, por ejemplo, publicar una noticia de una persona famosa atenta contra el derecho a la intimidad, por ejemplo. Yo tengo que justificar por qué yo considero que en ese caso la conclusión de que efectivamente hubo violación al derecho a la intimidad encuentra justificación dentro del proceso. Igual pasa con los hechos, ¿no? Entonces, claro, esto que parece muy sencillo en la práctica es algo complejo y exhorto pues a la comunidad jurídica que de alguna manera le interese estos temas a profundizar un poco más, porque la motivación es algo sumamente importante, tanto así que la Sala de Casación Civil, por ejemplo, ha dado dentro del mismo vicio una cantidad de subtipos del vicio de inmotivación o de errónea motivación en la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que es fundamental tener claridad de estos temas. Sí, has tocado un aspecto ahí que es muy importante, que es lo del silogismo. El silogismo es una ecuación lógica, claro, como tal, sí. Pero muchísimos autores están de acuerdo con el silogismo y otros no. Otros dicen que el silogismo se utiliza para los casos fáciles y otros dicen que en los casos difíciles el juez tiene que ser más racional, más un sujeto que piense con mayor profundidad, porque todo no se resuelve con una ecuación lógica como tal. No se trata, aunque es difícil decir cuándo se trata de un caso fácil y cuándo se trata de un caso difícil. El maestro Calamandrei decía lo siguiente: no se puede reducir la función de un juez a una simple actividad de hacer silogismo. Esto sería empobrecerla, hacerla estéril, disecarla. La justicia es algo mejor, es la creación que emana de una conciencia viva, sensible, vigilante y humana. Con esto damos por concluido este tema el día de hoy. Por favor, háganos saber sus comentarios para seguir profundizando en estos aspectos y seguir haciendo los aportes necesarios para la difusión del tema de la argumentación jurídica. Por supuesto, gracias a Lowit por concedernos esta oportunidad y por supuesto gracias Richard por la compañía como siempre. Espero que haya sido de producto útil para las personas que nos están viendo, abogados, profesionales, estudiantes como tal, y sus palabras de despedida, profesor. No, bueno, agradecido por su invitación siempre al AWI, por todas estas iniciativas. Concluyo con que el silogismo judicial, si la sentencia se puede considerar un silogismo, es necesario. Es insuficiente, pero es necesario. Bueno, nada, seguimos adelante, profesor, gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, muchas gracias por su atención.